tus primeras impresiones. Sí, te decía, querido Vicente, que es fascinante cómo cuando mira uno hacia atrás por el retrovisor y te asomas a esa fatídica fecha del 2 de octubre de 1968, te das cuenta de la forma tan radical que ha cambiado el paisaje, ¿no? En el 68, el 2 de octubre, nadie realmente se preocupaba por el tema del respeto a los derechos humanos. Vivíamos bajo un régimen autoritario, cuasi dictatorial. Y además otra cosa, México vivía acechado bajo el fantasma del comunismo, ¿no? Desde Estados Unidos siempre decía que el comunismo acechaba desde Cuba, América Latina, y por eso tenía tan vigilado a México en esa época. Yo te he de recordar que en 1968 la CIA tenía su principal oficina, la más grande oficina de operaciones de la CIA, estaba en México. Y aunque los análisis de la CIA, si uno estudia en aquel entonces, no veían venir el movimiento del 68, literalmente hay reportes que aseguran que el jefe de la oficina de la CIA no vio venir esa protesta de los estudiantes. La forma tan brutal como se reprimió fue analizada en Washington y se le intentó dar este matiz de que estos estudiantes estaban prácticamente dirigidos, manipulados por fuerzas comunistas. Por esta razón, Washington le dio la bendición a este operativo. No hubo reclamos del Departamento de Estado en materia de defensa de derechos humanos. Ya ves que ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos dice, ¡ay, la violación de los derechos humanos! En aquel entonces, por la intervención del jefe de la CIA, que era íntimo amigo de Díaz Ordaz, de hecho, el jefe de la CIA fue, mejor dicho, Díaz Ordaz fue padrino de bodas del jefe de la CIA en México. Entonces, tenía la manga ancha Díaz Ordaz para reprimir, para encarcelar. Por eso tantos abusos, porque en esos momentos Washington tenía, o por lo menos el gobierno de México, porque tú sabrás que Gustavo Díaz Ordaz era agente, era uno de los agentes activos de la CIA. Y las instrucciones eran borrar todo asoma de amenaza comunista. Por eso la oficina de la CIA en México era de las más importantes. Entonces, imagínate, este cambio de escena tan brutal en la que Washington y la CIA le daban la bendición a esta represión, a los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde hay una supervisión permanente del tema de los derechos humanos, donde hay libertades políticas, donde hay libertad de expresión. Es decir, es otro país en muchos sentidos, ¿no? Y yo creo que hay que congratularnos de todo esto sin dejar mirar al pasado y realmente qué bueno es recordar el pasado, porque decía alguien durante el acto, el evento, que quien no conoce su pasado puede incurrir en el enorme problema de repetir, de tropezar con la misma piedra. Así es que qué bueno que se está recordando este pasado y además con este doble celebración del nacimiento de un movimiento como Morena, que realmente nos ha colocado a todos, me refiero al pueblo de México, en esta cresta de la ola de democratización. Yo realmente creo que estamos viviendo tiempos fascinantes, querido Vicente. Oye, mi querido Jaime, y hablando de escribir la historia o de mover las narrativas desde los medios de comunicación, ayúdame, antes de entrar al tema que tenemos en agenda, ayúdame a desmenuzar esto que escribe León Krause, que es el hijo de Enrique Krause, el gran intelectual mexicano. León Krause es el segundo conductor de noticias, por decirlo de alguna manera, más importante para la cadena Univisión, que es hermana de Televisa. Está Jorge Ramos y después está León Krause. Escribe León Krause en redes sociales: cuando se escriba la historia de este gobierno, la manera como los medios han cubierto la conferencia de las mañanas merecerá un capítulo importante. Lo de hoy es un buen ejemplo. El presidente declara que ha cumplido prácticamente todos sus compromisos. Los medios publican la declaración de inmediato sin ningún proceso de verificación.
El resultado es el establecimiento de una narrativa. Esta ha sido la historia de la conferencia de prensa matutina desde el principio. Lo escribe quien, salvo que me corrija alguien por ahí, nunca ha ido a la mañanera. Lo escribe el que tampoco aporta pruebas para decir el presidente miente o está construyendo esta narrativa de que ya cumplió sus compromisos, mentira, le falta esto. No sé si le quede clara la situación a la audiencia de Sin Censura, pero son estos personajes los que se creen de élite, los que se creen las vacas sagradas del periodismo y se creen también poseedores de la verdad absoluta. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Fíjate que yo creo que de un tiempo acá, gentes como Enrique Krauss y su retoño, Leoncito Krauss y Loret de Mola y toda esta gente, se encuentran en un estado de negación permanente que evidentemente no se entendería este estado de negación permanente sin una elevada dosis de deshonestidad intelectual, ¿no? Es evidente que las mañaneras, querido Vicente, y esto lo hemos repetido una y otra vez, la mañanera se ha convertido quizá en el principal vehículo de este despertar nacional en México. La mañanera se ha convertido en un poderoso agente de cambio. A través de la mañanera, Andrés Manuel ha agitado todos los días desde su tribuna las conciencias de millones de mexicanos. Es fascinante cómo muchos mexicanos dentro y fuera de México escuchan la mañanera que se ha convertido en cuanto dan las 7 de la mañana, millones de ciudadanos están pendientes y empieza este aguijoneo intelectual del presidente, recordando la historia, poniendo análisis comparativos de cómo va la economía, de cómo se comportaban ante los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos, que es por donde precisamente les duele a la familia de los Krauss, ¿no? Entonces es evidente que las mañaneras ha sido como la kriptonita para ellos, ¿no? Los destruye. Pero hay otro elemento fundamental. Desde el inicio mismo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Enrique Krauss y su retoño, junto con Carlos Loret de Mola, se empeñaron en tratar de construir un relato paralelo, ¿no? Una narrativa paralela. Y para eso buscaron distintos medios de comunicación nacionales y corporativos como Televisa, Reforma, el Universal, pero también desde el extranjero buscaron el apoyo de medios como The Washington Post. Yo he contado cómo después de conseguir penetrar en la sección de opinión en español, no impresa sino online del Washington Post, el Washington Post tuvo que hacer una revisión meticulosa de lo que estaban haciendo León Krauss, Carlos Loret de Mola y toda la gente que había reunido Carlitos Loret de Mola para trabajar una narrativa alterna que estuviera atacando continuamente a López Obrador con opiniones, ya sabes, del estilo de Carlos Loret de Mola. Bueno, hace muy poco tiempo hubo un cambio de dirección y cuando la actual directora del Washington Post revisa esta sección del Washington Post en español, le dice a su principal responsable de opinión que por favor, que pase revisa porque se han detectado las protestas de mucha gente. Bueno, el jefe de opinión, después de revisar la sección creada por Loret de Mola y Leoncito Krauss, determina cerrar esa sección. ¿Por qué? Porque no había garantías que esa sección se estuviera conduciendo con ética, profesionalismo y honestidad intelectual. Y la cerraron. Y así se acabó la historia impulsada por Leoncito Krauss para crear un relato alterno en uno de los medios más importantes como es el Washington Post. Entonces, imagínate, después de estas aventuras fallidas de Leoncito, de su padre, de Loret de Mola, de querer vendernos la historia de que este gobierno ha fallado, que no ha cumplido con todos y cada uno de sus compromisos, pues es evidente que López Obrador no solamente no ha cumplido con las promesas, sino que incluso ha ido más allá, ¿no? Y además
Es fascinante cómo López Obrador sigue realmente picándole las costillas a este tipo de personajes para decirles, a ver, ¿y ahora qué van a decir? ¿Y ahora qué mentira van a lanzar? ¿Cuál va a ser la historia que van a construir y que se va a deshacer como un sucarillo en el agua? Así es que yo creo que este mensaje de Leoncito Krauss pues se ha deshecho ante la evidencia muy patente, muy potente, de que López Obrador ha cumplido con todas y cada una de sus promesas de gobierno. Que el cumplimiento de estas promesas se ha cumplido al 100% y ha dejado a todo mundo satisfecho, ese es harina de otro costal que habría de debatir en otro momento, porque hay cosas que a mí en lo personal creo que López Obrador nos sigue debiendo en algunos temas. Pero lo que no cabe duda es que López Obrador ha incluso superado todos los objetivos marcados durante su campaña. Así es que el pobrecito de Leoncito Krauss y su papá y amiguetes, pues van a seguir ahí en el pozo de la negación y ahí se van a seguir consumiendo los pobrecitos entre la hiel de la envidia, el odio, el recalcitrante que se los está consumiendo poco a poco. Querido Jaime, antes de ir con el tema este de Cerón de Lucio, que podría ser el siguiente porque ya cayó Andrés Roemer allá en Israel, pareciera que ahora sí Israel nos va, nótese mi sarcasmo, a hacer el paro de extraditarnos a estos hijos de la chingada. Déjame que veamos y escuchemos juntos el mensaje de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en el 12 aniversario del partido. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Tengo que empezar con una mala noticia. En hechos ocurridos este fin de semana, 2 compañeros nuestros fueron brutalmente asesinados y uno está desaparecido. Adrián Cid Pérez, exigimos que aparezca con vida, pero quiero que le rindamos un homenaje a José Luis Jiménez y a Cristian Landa Sánchez, guardando un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Me da mucho gusto y es un gran honor para mí poder estar en esta celebración de los 12 años de Morena, la conmemoración de los 55 años de los jóvenes del 68, y ahorita hablaremos también que estamos a 8 meses de la elección presidencial. Y es un privilegio que me da la vida poder acompañar en quien se va a convertir en la primera presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a todas y todos ustedes, dirigentes, diputados, senadores, a nuestro querido comité ejecutivo, a todo mi respeto y admiración siempre a Paco Taibo, a nuestra querida secretaria general, a nuestro querido Fisgón. Andrea, muchas gracias por tus palabras. Julieta, siempre
nos conmueves, siempre nos sorprendes con tus intervenciones. Y quiero hacer una mención muy especial porque yo llegué a la Ciudad de México con una visión romántica de la ciudad que había forjado en un viaje que hice cuando era niño, que visité el castillo de Chapultepec, el Zócalo, el metro me parecía de otro planeta, los VIPs me parecían el lugar más sensacional que había para comer. Y regresé, siempre dije yo voy a vivir en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ganarme una beca, venirme a estudiar aquí, a vivir a la Ciudad de México, y me encontré con un libro que me cambió para siempre la forma de ver a nuestra ciudad. Y eso se lo debo a Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco. Que ahí dimensioné que ¿por qué éramos la capital de la República? Por su gente, por el patriotismo, por la lucha, por todos los que hemos heredado y que hoy encarna Morena. Les traje un regalo. Me puse a investigar en las redes cómo fue el evento de fundación de Morena. Yo creo que todas y todos los hemos visto. Y creo que la mejor explicación de qué es Morena, por qué se forma Morena, lo da una persona que ustedes conocen. Y para aquellos que se siguen preguntando todavía por qué ganó la encuesta, esta es la mejor explicación. A ver si tenemos el video, por favor. Morena, recibamos con un aplauso a Laura Esquivel. Y también de los bandidos de Río Frío, de Libro Rojo, de Regeneración, de Pedro Páramo, de Mala Hierba, de Fuertes el Silencio, de La Lejanía del Tesoro y de tantos y tantas. ¿Por qué ese movimiento? Ponlo. Mamá, regresa. Bueno, ya el equipo de producción nos retomará este video que intenta poner con algunos sobresaltos Mario Delgado en el 12º aniversario de Morena. Y mi querido Jaime, pues para cerrar el tema de Israel, hoy el presidente confirma que va a ser extraditado Andrés Roemer. Ojalá que no sea extraditado para que lo suelte el Poder Judicial al mando de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entendió el que entendió. Y ojalá que también muy pronto sea detenido Tomás Herón de Lucio, si hubiera voluntad del gobierno de Israel de enviarnos a nuestros fugados, a nuestros prófugos. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios para cerrar. Fíjate que yo francamente no me esperaba esta noticia. A mí me ha sorprendido gratamente porque realmente ha costado muchísimo, pero muchísimo trabajo destrabar este proceso de negociación entre México e Israel. Hay que realmente reconocer el mérito de Relaciones Exteriores y del departamento que dirige la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Que por cierto, hoy mismo por la mañana Ernestina Godoy se mostraba confiada de que dentro de muy poco ya iba a tener ella bajo su control a Andrés Roemer. ¿Por qué es muy importante, querido Vicente? Porque a pesar de que México y Israel no tienen un tratado de extradición, el gobierno de Israel accedió a la detención de Andrés Roemer en virtud de la petición de detención con fines de extradición que presentó el gobierno mexicano desde el año 2022. Bueno,
En aquel entonces, Andrés Remer, que previa a su fuga había hecho un desvío de capitales a paraísos fiscales para cubrirse todo el tiempo que estuviera fuera. Millones de pesos fue el que distrajo a paraísos fiscales, a países de Europa e Israel para cubrirse las espaldas. En cuanto llega a Israel, contrata los servicios de uno de los bufetes más importantes y prestigiosos y caros, por supuesto. Es un bufete de abogados que dirige Yora Turlevsky. Es una mujer especializada precisamente en limpiar, lavar el pasado de criminales, de pederastas, porque últimamente ha habido muchas críticas en Israel porque se ha convertido en cielo seguro para criminales, entre ellos muchos pederastas. Entonces, Yora Turlevsky empezó a trabajar con el señor Remer, acogiéndose a la famosa ley del retorno, que es una ley que se instaló desde la década de los 50, que es una ley que te permite hasta la tercera generación reclamar que tú tienes ancestros judíos y a partir de eso te dan la nacionalidad, te protegen, te cubren. Y entonces supuso una batalla muy, muy importante entre este buffet, el de Yora Turlevsky. De hecho, Yora Turlevsky, cuando presentaba los servicios que ofrecía su buffet, hacía mención del caso del señor Andrés Remer y lo presentaba. Estamos defendiendo aquí la causa del señor Andrés Remer, que fue representante de México ante la UNESCO. Acuérdate que fue representante de México ante la UNESCO, que fue también cónsul de México en San Francisco. Y el gobierno tuvo que retirarle el cargo como embajador de la UNESCO ante la UNESCO porque Andrés Remer se negó a aceptar la historia de agresión continua que ha protagonizado Israel contra los palestinos, la famosa ocupación palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania. Entonces, se retira como embajador de la UNESCO y ese fue un argumento muy poderoso para Yora Turlevsky para defender a Andrés Remer. El caso es que estaban ya en muy buenos términos, su caso era bastante sólido, pero algo ocurrió y el gobierno de México empezó a meter más y más presión, empezar a mover pruebas, documentos, testimonios, que de alguna manera fueron erosionando el terreno de la defensa. Ahora, una cosa muy importante, Andrés Remer fue el que le aconsejó a Tomás Cerón Lucio también acudir al bufete de Yora Turlevsky para defenderse. Es decir, este bufete de Yora Turlevsky defiende a Andrés Remer, pero también a Tomás Cerón Lucio. Los dos son clientes de este bufete. Entonces, es interesante precisamente por esto, porque si ya consiguieron México la detención y posiblemente extradición de Andrés Remer, que es el que tenía la defensa más sólida, pues yo francamente creo que hay que ser optimistas de cara a la detención del señor Tomás Cerón en el curso de las próximas semanas o meses. Y este caso de Tomás Cerón, pues es fundamental. Entonces, yo creo que aquí es fundamental resaltar el trabajo diplomático que hizo el gobierno de México para convencer al de Israel de que estábamos ante un caso realmente de lesa humanidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero apenas la semana pasada hubo una juez le concedió a Tomás Cerón Lucio un amparo para que el presidente y sobre todo Alejandro Encinas dejaran de hablar como Tomás Cerón Lucio como un torturador. ¿Por qué lo hizo? Precisamente porque la defensa sabía bien que el tema de la tortura era lo que más estaba afectando el caso. Y por eso Tomás Cerón se movió hasta donde pudo para conseguir ese amparo, para tratar de que su defensa arrancara desde México, para tratar de negar la evidencia de que se trataba de un torturador. Y por eso se puso tanto empeño en ese amparo para que no se le acuse de torturador. Sin embargo, yo creo que es evidente y qué bueno que Alejandro Encinas ha presentado
este informe detallado, minucioso, en el que incluso vimos el video de Tomás Herón, que es incontrovertible. El momento es que justamente está torturando a uno de los testigos. Así es que estamos en los prolegómenos quizá de esta nueva detención. Vamos a ver si prospera o no. Yo soy optimista después de ver que se ha detenido Andrés Remer, que por cierto, insisto, era el caso más sólido que tenía el bufete de abogados que defiende a ambos hombres. Maestro, vamos cerrando, invitando también a la audiencia de Sin Censura para que esté al pendiente de tu espacio en YouTube que se viene al rato y que esté también al pendiente de lo que publicas en redes sociales. Por favor, Jaime. Querido Vicente, sí, me pueden seguir a través de mis redes sociales, pero sobre todo a través del programa de Un Apto para Cínicos. Transmitimos a partir de las 14 horas todos los días, de lunes a viernes. Y también síganme a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, donde cada semana pongo una colaboración, una columna que tiene que ver con política, temas de la vida cotidiana. Les recomiendo que lean la última colaboración que le puse, El beso robado a López Obrador, platicando de esta reacción tan histérica de la derecha ante el beso que le plantó la alcaldesa de Tecámac en la mano al presidente, y recordando cómo algunos miembros de la derecha le han besado la mano a Onésimo Cepeda, a gentes de la iglesia que se hicieron de la vista gorda con temas de pederastía infantil, o cómo le han besado la mano a intereses corporativos desde el PAN y desde el PRI, incluso desde el PRD. Se los recomiendo, El beso robado a López Obrador. Y a ti, querido Vicente, te mando un abrazo inmenso. Ya sabes que eres uno de mis consentidos, eres uno de mis niños consentidos. Te mando un abrazo con el afecto de siempre. Por cierto, fíjate, Vicente, ayer me encontré en un Costco a unas fans tuyas y me dijeron, por favor, mándanos saludar a Vicente Serrano. Y dije, ¿cómo no? Y te mandaron muchos besos. Me metieron una sabroseada por aquí, por allá, y me dijeron que la compartiera contigo, querido Vicente. Pues saludos a las señoras del Costco, mi querido Jaime. Te mando un abrazote, hermanito. Chao, chao. Jaime Hernández hablando con nosotros.